En esta oportunidad, definiremos las acciones básicas para la escritura de algoritmos en pseudocódigo. Estas acciones serán necesarias en prácticamente toda solución algorítmica que desarrollemos. En la mayoría de los lenguajes, antes de usar una variable cualquiera, esta debe ser declarada. Las declaraciones son un mecanismo mediante el cual se introducen o definen nuevas variables en un algoritmo o programa. En nuestro pseudolenguaje, una declaración consiste en un tipo de datos seguido de el o los nombres de las variables a ser declaradas. Por ejemplo, float, x, y, distancia, int, cantidad, string, altcoins. Estas declaraciones definen cinco variables: x, y, distancia, cantidad y altcoins, y se les asocian respectivamente con los tipos float, número real, int, número entero, y string. En nuestro caso, se especifica el tipo de la variable y este no puede cambiar. A este tipo de lenguajes se les denomina fuertemente tipados y tienen la característica de que en tiempo de compilación se puede verificar que el uso de variables y expresiones respeta los distintos tipos, chequeo de tipos estático. Son ejemplos de estos lenguajes C, C++ y Java. Existen otros lenguajes donde el tipo de una variable puede cambiar en el tiempo e inclusive puede prescindir de éste en la declaración y se deduce en función de los valores que tome la variable. En general, estos lenguajes verifican el tipo en tiempo de ejecución y en su mayoría son lenguajes interpretados, chequeo de tipos dinámico. Por ejemplo, Python, Ruby y Perl. Nuestro pseudolenguaje entra en el grupo de los fuertemente tipados. Una variable denota un espacio de memoria que puede tomar cualquier valor del tipo asociado. La operación mediante la cual las variables toman un valor inicial o cambian de valor se denomina instrucción de asignación. La asignación es denotada por un nombre de variable, el operador de asignación igual seguido del valor asociado. El valor, como indicamos antes, corresponde a una variable, constante o expresión de un tipo determinado. Utilizando como base las declaraciones del ejemplo anterior, tenemos los siguientes ejemplos de declaraciones. X igual a -1. A la variable real x le asignamos la constante real y igual a x más 3. A la variable real y le asignamos el valor de x más 3. Cantidad es igual a 1000. A la variable entera cantidad le asignamos el valor 1000. Distancia es igual a la sumatoria de x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la potencia 0,5. A la variable real distancia le asignamos el resultado de la suma de x al cuadrado más y al cuadrado, y este resultado parcial se eleva a la potencia 0,5. Esto último es equivalente a calcular la raíz cuadrada. Luego de esta evaluación, la variable distancia tendrá el valor 1.4142. Altcoins, igual otras criptomonedas. A la variable altcoins se le asigna la constante string otras criptomonedas. Hacemos un paréntesis para indicar una regla importante que debemos aplicar cuando tenemos expresiones que combinan distintos operadores de los tipos predefinidos. Anteriormente mostramos los operadores disponibles para cada tipo, pero cuando tenemos expresiones como la que acabamos de utilizar para el cálculo de la variable distancia, en las que se combinan distintos operadores, es necesario tener unas reglas que nos indiquen en qué orden se evalúan los valores. Nótese que en la expresión utilizamos paréntesis para agrupar una parte de la expresión. Con esto para el cálculo de la variable distancia
en las que se combinan distintos operadores, es necesario tener unas reglas que nos indiquen en qué orden se evalúan los valores. Nótese que en la expresión utilizamos paréntesis para agrupar una parte de la expresión. Con esto logramos que el operador de exponenciación utilizado para el cálculo de la raíz opere sobre el resultado de la suma de los cuadrados de x y y. Estas reglas existen en todos los lenguajes de programación y en general se denominan reglas de prioridad de operadores. En nuestro pseudolenguaje, la prioridad de los operadores está resumida en la siguiente tabla. Como se observa en la tabla, las expresiones entre paréntesis tienen la mayor prioridad y deben ser evaluadas primero. En el resto de la tabla se van listando los operadores en orden de prioridad. En el caso de los operadores aritméticos, asterisco, barra inclinada, div y mod, que tienen igual prioridad, cuando aparecen juntos en una misma expresión, se resuelve evaluando de izquierda a derecha. A continuación se muestran ejemplos de expresiones con múltiples operadores y el valor resultante de evaluarlas siguiendo las reglas. Supongamos que tenemos las siguientes declaraciones: a igual a 20, b igual a 10, c igual a 15, d igual a 5. Si la expresión a evaluar es aplicando la prioridad sería equivalente a evaluar primero a más b y luego este resultado parcial multiplicarlo por c. Esto se debe a que los paréntesis tienen la mayor prioridad y luego entre el operador asterisco y el div existe la misma prioridad. Por lo tanto, se evalúan de izquierda a derecha resultando 90. En este otro ejemplo, se evalúa primero la expresión entre paréntesis, luego el div y finalmente la suma, resultando 50. Se recomienda buscar las reglas de prioridad de su lenguaje de preferencia y probar expresiones que permitan corroborarlas. En todos los lenguajes existen mecanismos para obtener datos que sirvan como entrada al programa que se va a ejecutar y también para reportar datos como salida. En nuestro pseudolenguaje dispondremos de una operación simple para lectura y una para escritura. Para leer un valor introducido por el usuario, utilizaremos la siguiente sintaxis, donde read es la operación de lectura. Mensaje es un valor string a mostrar al usuario al momento de la lectura. Y nombre var denota la variable donde se almacenará el resultado leído. Por ejemplo, en nuestro pseudolenguaje, el resultado retornado por la operación read siempre es un valor del tipo string. Por lo tanto, si se desea leer un valor de otro tipo, numéricos, float o int, por ejemplo, tendremos que convertir ese resultado utilizando una operación de conversión entre valores de tipos. Por ejemplo, si tenemos alguna de las variables anteriormente declaradas como entero x, y, escribimos. Será una expresión errónea debido a que x fue declarada de tipo int y la operación read retorna un string. Cuando escribamos pseudocódigo y necesitemos convertir entre valores de distintos tipos, lo que debemos realizar es utilizar el nombre del tipo destino como si fuese una operación más. En el caso anterior, lo expresaríamos de esta forma. Es importante destacar también que existen algunas conversiones automáticas entre tipos, en particular entre los tipos float, cuyos valores pueden ser mezclados en expresiones y la conversión adecuada se realizará de forma automática según el contexto donde se utilice. Así como disponemos de una operación de lectura, tenemos una operación para reportar resultados en la salida denominada print. Tiene la siguiente sintaxis: print valor.
donde print denota la operación de escritura y valor es el valor a mostrar en la salida. Algunos ejemplos de uso de la operación print son: print 3. Imprime el valor 3 en la salida estándar. Print x. Imprime el valor de la variable x en la salida estándar. Print x más y. Imprime el resultado de sumar los valores de las variables x y y en la salida estándar. A diferencia del read, el valor a imprimir puede ser de cualquier tipo, pero en el caso de ser expresiones, estas deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, daría error porque estamos operando un valor de tipo string. La cantidad de elementos es, y un valor del tipo int. Lo correcto sería convertir el valor entero a string de la siguiente forma. Finalmente, las acciones básicas que hemos visto hasta el momento pueden ser combinadas de manera secuencial para obtener algoritmos siguiendo el esquema general: declaraciones de variables, entrada de datos, read, solución del problema, salida de resultados, print. Los bloques de código son secuencias ordenadas de acciones o instrucciones que en conjunto constituyen la solución a un problema. A manera de ejemplo, consideremos el problema de hallar la distancia entre dos puntos en el espacio, 2D. Como es bien sabido, si tenemos dos puntos, x sub 1, y sub 1, y x sub 2, y sub 2, ambos en el espacio 2D, la distancia entre los puntos viene dada por la siguiente fórmula. La distancia d es el resultado de calcular la raíz cuadrada de la suma de x2 menos x1 y y2 menos y1. Para resolver esto de manera algorítmica, necesitamos las variables, números reales, que modelen los dos puntos, 4 variables, 2 por cada punto, y otra para calcular la distancia. Esto se denota mediante las declaraciones: float x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, distancia. A continuación, se realiza la lectura de los valores de entrada, es decir, los valores de las coordenadas de los dos puntos. Posteriormente, podemos traducir la fórmula de la distancia utilizando los operadores del pseudolenguaje, obteniendo la siguiente fórmula. La distancia d es el resultado de calcular la raíz cuadrada de la suma de x2 menos x1 y y2 menos y1. Toma en cuenta que calcular la raíz cuadrada de un valor es equivalente a elevar el valor a la potencia 1 medio, y esto es a su vez 0.5, el cual colocamos directamente en la expresión. Finalmente, faltaría reportar en la salida el valor calculado. Print, distancia. Como ejercicio recomendado, te aconsejamos que una vez se conozca cómo expresar estas acciones básicas en el lenguaje de estudio, traduzcas el algoritmo presentado al lenguaje de programación y ejecútalo. Estas son las acciones básicas para declarar variables, modificar su valor, leer e imprimir información, además de combinar acciones básicas para generar soluciones cada vez más complejas. En el resto de la unidad estudiaremos cómo se escriben estas acciones en el lenguaje de programación de interés y próximamente definiremos acciones más complejas, condicionales y estructuras de control iterativas, para completar el catálogo de acciones disponibles tanto en el pseudocódigo como en un lenguaje de programación tradicional.